Bueno, pues una semana más estamos en nuestro espacio de Tens Drets. Ya sabes, el espacio donde aclaramos nuestras dudas legales del día a día. Y hoy vamos a poner el ojo, a meter el bisturí a una pregunta que es muy frecuente. Y es aquella de, ¿qué me conviene más? ¿Casarme o convertirme o registrarme como pareja de hecho? Y es que a simple vista parecería que es prácticamente lo mismo, pero la verdad es que no son caminos idénticos. Comparten derechos, por ejemplo, los permisos laborales o la protección de los hijos, pero difieren en su base jurídica, en el régimen económico, en la fiscalidad, en herencias y, por ejemplo, en cómo se tramitan las rupturas. Además, hay que tener cuidado porque el matrimonio se regula por una normativa estatal en el Código Civil, mientras que las parejas de hecho dependen en gran parte de cada comunidad autónoma. Lo que sirve en una, pues puede cambiar perfectamente en otra. Por eso es clave informarse antes de dar el paso. ¿Qué es lo que decidimos o qué es lo que elegimos? Para aclararlo, hoy nos acompañan, como cada semana, desde nuestro despacho jurídico de Ferrer Millell y Abogados, Salva y Pablo Ferrer. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Carmen. Y bueno, con ellos vamos a desgranar similitudes y diferencias y vamos a intentar ver cuáles son los efectos prácticos en trabajo, casa, hijos, pensiones, impuestos o herencias. Bueno, y recuerda siempre que si te surge alguna duda a lo largo del programa, pues que nos la puedes trasladar al OPICOPE. Luego te recuerdo cómo. Así es que, si os parece, empezamos. Y, bueno, para empezar, vamos por el principio. ¿Os parece que demos definiciones claras? ¿Qué es exactamente el matrimonio y qué es una pareja de hecho? Carmen, desde un punto de vista jurídico, el matrimonio es una unión de dos personas. Está regulada en el Código Civil y además tiene unos requisitos muy claros que básicamente son un consentimiento expreso, aquello del si quiero, prestado, libre, voluntario y sin coacciones, y además tiene que estar inscrito en el registro civil para que sea válido. Uh-huh. A diferencia de las uniones de hecho, de las parejas de hecho, aquí no se pide un periodo de convivencia previa y se puede contraer matrimonio pues tanto en el juzgado, en el registro civil, como en un ayuntamiento a través del funcionario habilitado para ello, o en una iglesia o incluso ante un notario en una notaría. En contraposición encontramos las parejas de hecho, que las parejas de hecho no son otra cosa que una pareja que tiene una convivencia que es pública me refiero, no quiero decir que se tenga que subir a las redes, ni tenga que salir en la radio, ni en la tele, ni en ningún sitio. Pública es que no sea clandestina, que no sea secreta de cara a la gente. Luego también que sea estable. Cuando hablo de estabilidad, hablo de que sea prolongada en el tiempo, que no tenga vaivenes, 15 días aquí, 15 días con aquel otro, que sea estable. Uh-huh. Y sobre todo que haya un proyecto familiar. Cuando se habla de proyecto familiar no es una casa, 3 hijos y un perro. No, es al final un proyecto de vida junto con la otra pareja, teniendo en cuenta a la otra persona. Además, también para formalizar esta pareja de hecho habría que inscribirla, como ha dicho Salva, en lo que es el registro de uniones y parejas de hecho, que depende de cada una de las comunidades. Entonces haría falta la convivencia previa que hemos comentado y en determinadas ocasiones también haría falta escriturarlo en escritura pública y también en determinados casos ya más concretos una serie de testigos. Uh-huh. Pero como decimos, cada comunidad autónoma tiene una normativa, con lo cual habría que estar un poco a la normativa autonómica del caso concreto. Uh-huh. Bueno, yo creo que nos ha quedado clara cuál es la diferencia de cada uno de los casos, pero vamos a aquello que lo complica, que son los papeles, quiero decir. ¿Qué nos pide la ley en cuanto a documentación para casarnos y qué nos pide para inscribirnos como pareja de hecho? Pues mira, Carmen, para casarse, como ha comentado antes Salva, es necesario que sean mayores de edad las dos personas. En caso de que no sean mayores de edad, que sean menores emancipadas. Luego, es importante no tener un matrimonio vigente en el momento en el que se pretende casarse uno. Que no sean familiares directos. Cuando hablamos de familiares directos, hablamos de familiares de un parentesco de consanguinidad hasta 4º grado. El famoso si quiero que ha comentado Salva, tiene que haber un consentimiento claro, que esté libre
de cualquier tipo de coacción y sobre todo seguir las formas reguladas en la ley, tanto las civiles como las religiosas. También habría que inscribirlo en el registro civil, y hay que tener en cuenta que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos podría conllevar la nulidad del matrimonio. Cuando hablamos de nulidad, hablamos de que es como si nunca hubiese existido y por tanto no ha tenido ningún efecto durante la supuesta vigencia. En cambio, para parejas de hecho, Carmen, pues muchos de los requisitos que ha explicado Pablo para contraer matrimonio coinciden, como puede ser pues, ser mayor de edad, no estar casado sin que exista un vínculo de parentesco en línea recta. Es cierto que a diferencia del matrimonio, como hemos dicho, sí que se exige un periodo de convivencia mínimo y además estar empadronados según comunidades autónomas o los dos miembros de la pareja de hecho, o al menos uno de ellos en la comunidad autónoma donde además se tiene que registrar en ese registro económico que ha hablado Pablo, e incluso determinados pactos en escritura pública. Además es importante que se exige un periodo mínimo de convivencia, es decir, que se demuestre que efectivamente esa convivencia es un poco continua en el tiempo y es estable. Vamos a hablar de cuestiones económicas porque a veces lo del bill metal también marca la diferencia. Quiero decir, ¿cómo funciona el régimen económico y qué pasa con los impuestos en cada uno de los casos? Carmen, en el caso del matrimonio, los cónyuges pueden optar entre el régimen de gananciales, el de participación o el de separación de bienes. Esto es importante porque dependiendo del régimen en que se opte a través de las correspondientes capitulaciones matrimoniales otorgadas en notaría e inscritas en el registro civil, pues la titularidad de los bienes, las deudas, incluso a nivel impositivo, varía. No es lo mismo estar en gananciales que estar en separación de bienes, donde básicamente, para que se vea muy rápido, en gananciales es determinados bienes y en determinadas condiciones pertenecen a los dos cónyuges por igual, mientras que en separación de bienes cada uno tiene sus bienes y cada uno rige sus bienes sin contar con el otro. Es cierto que en aquellos territorios de derecho común, y en la Comunidad Valenciana es un territorio de derecho común, si tú te casas y no pactas nada, por defecto rige el régimen de gananciales, es decir, lo que hay durante el matrimonio, lo que se adquiere durante el matrimonio y lo que se aporta durante el matrimonio, básicamente es de los dos cónyuges. Claro, esto tiene importancia, como he dicho, a nivel de impuestos, tiene importancia a nivel de deudas, pero también tiene mucha importancia el régimen económico que tenga ese matrimonio en caso de que se termine el matrimonio, de disolución de matrimonio. Ahí a la hora de la liquidación pues también es importante ese régimen que se haya elegido. En cambio, en las parejas de hecho, los regímenes económicos matrimoniales que ha estado comentando Salva no aplicarían. Lo que operaría en este caso serían los pactos entre convivientes. Lo ideal y lo más recomendable siempre es realizar estos pactos ante notario, porque siempre hay un blindaje plus, siempre hay más protección para los convivientes. En estos pactos, pues igual que los regímenes matrimoniales, se determinaría quién aporta qué, la cuenta de la familia, la vivienda familiar, pues todos estos aspectos vendrían regulados en este pacto. En caso de que no se realizase el pacto, una vez finalizada la convivencia finalizada la convivencia, cada cual debería de demostrar su derecho sobre los bienes o sobre los propios derechos de lo que es la pareja de hecho. Y simplemente por dar un apunte en tema de fiscalidad, como sabemos en el IRPF existen tanto las declaraciones conjuntas como las individuales. Las declaraciones conjuntas sí que están un poco más reservadas para lo que son los matrimonios, pero lo normal es que en las parejas de hecho cada uno de los convivientes realizase su declaración individual. Vámonos a otras cuestiones quizá más del día a día como trabajo, sanidad, vivienda o ayudas. ¿Hay equiparación? Quiero decir, ¿tienen los convivientes y los cónyuges los mismos permisos y también los mismos beneficios?
A ver, Carmen, a nivel de permisos laborales como a efectos sanitarios, prácticamente hay una equiparación entre el matrimonio y las uniones de hecho, las parejas de hecho. Es decir, en cuanto a permisos laborales, el permiso de maternidad, el permiso de paternidad, el permiso por enfermedad grave o hospitalización de un familiar, eso prácticamente es igual, tanto si estás casado como si formas, como si eres miembro de una unión de hecho. De hecho, después de la ley de familias del año 2023, incluso el permiso este de 15 días al que tienes derecho si contraes matrimonio, también se concede a aquellas parejas de hecho que se constituyan como tales. Por lo tanto, está equiparado. En cuanto a materia sanitaria, pues lo mismo. Igual que en un matrimonio hay uno de los cónyuges que no trabaja y el otro tiene derecho a tener su tarjeta sanitaria y estar incluido, digamos, en lo que se llamaba la cartilla o la tarjeta sanitaria del otro. En cuanto a uniones de hecho o parejas de hecho, estamos igual. Si hablamos de vivienda, a mí se me ocurre, por ejemplo, si rápidamente el tema del arrendamiento, si el conviviente o el cónyuge que estaba siendo inquilino en una vivienda y ha existido un periodo de convivencia de al menos 2 años, tanto cónyuge como convivientes supervivientes sí que tendrían derecho a subrogarse en la posición del fallecido, es decir, tendrían todos los derechos que el fallecido tenía. También existe la posibilidad de que sin que hayan existido estos 2 años previos de convivencia, en caso de que existan hijos comunes, no aplicaría es decir, no aplicaría este requisito de los 2 años, simplemente se sería inmediato. Exacto. En cuanto a becas, subvenciones y ayudas, también lo mismo que ha comentado Salva, está muy equiparado. Sí que es cierto que hay ciertos matices dependiendo de comunidades, porque como hemos dicho, cada autonomía tiene la suya propia. Por tanto, hay que retrotraerse a la normativa de la comunidad. Correcto. Y en caso de fallecimiento, quiero decir, ¿qué protección ofrece cada figura? A ver, la viudedad, tanto en el matrimonio como en la pareja de hecho, se puede acceder de la misma forma. Sí que es cierto que en la pareja de hecho hay una serie de requisitos adicionales. Tiene que haber una convivencia mínima, y luego también la pareja de hecho tiene que estar inscrito en el registro de uniones de hecho, siempre que siempre tiene con un periodo mínimo. Es un punto en el que las parejas de hecho tienen que ser bastante previsoras. En cambio, para derechos hereditarios, el Código Civil reconoce esos derechos solo a los cónyuges, es decir, a las personas que han contraído matrimonio. No así para los miembros de una unión de hecho, salvo o que bien se establezca en el testamento por uno de los convivientes, o que incluso la normativa autonómica en este caso reconozca derechos hereditarios. De hecho, creo recordar que en Cataluña la normativa propia de este territorio sí que los reconoce. Pero, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana creo recordar que no está reconocido, con lo cual, en caso de formar parte de una unión de hecho, lo recomendable para no llevarse sorpresas a nivel hereditario es que los convivientes, los miembros de esa unidad de hecho, pues hagan testamento y establezcan pues las cláusulas hereditarias que tengan que establecer. Todo esto es cuando las cosas van bien, pero ahora de repente la cosa va mal y decidimos separarnos, divorciarnos o romper la relación. ¿Cómo se hace en cada uno de los casos y qué protección hay? A ver, Carmen, de lo que es la institución del matrimonio, pues hay, digamos, 3 remedios para dar solución a esta crisis matrimonial, valga la redundancia. Tenemos un procedimiento de separación, tenemos un procedimiento de divorcio y tenemos un procedimiento incluso de nulidad. Estos procedimientos se articulan generalmente y básicamente a través de un convenio regulador, si son de mutuo acuerdo, bien en el juzgado, bien ante notario, si se cumplen determinados requisitos, que básicamente es que no existan hijos menores de edad para poder ir a un notario en vez de a un juzgado, o si los cónyuges
los cónyuges en el matrimonio no se ponen de acuerdo sobre cómo van a regular sus relaciones económicas y sus relaciones paterno-filiales en el caso de que existan hijos, pues entonces no queda más remedio que ir a un procedimiento contencioso en un juzgado y que sea el juez, a través de una sentencia, quien establezca esas medidas. En cuanto a derechos o beneficios o cargas y obligaciones, pues bueno, hablamos en un procedimiento matrimonial de pensiones compensatorias en caso de que uno de los cónyuges resulte con un desequilibrio económico. Incluso, fíjate, hasta en un procedimiento de nulidad cabría pedir una indemnización para alguno de los cónyuges que haya convivido de buena fe en ese matrimonio y haya resultado lesionado en sus intereses, porque recordemos, al final la nulidad es como si el matrimonio no hubiese existido siempre. La disolución es que borramos el matrimonio y la separación es que lo dejamos un poco en stand-by, pero básicamente para el matrimonio estos serían los remedios y las vías. En las parejas, de hecho, encontramos similitudes con el matrimonio en un punto clave, como puede ser en caso de que existan hijos menores. Será necesario acudir a un juzgado en un procedimiento judicial de medidas paterno-filiales. Luego sí que hay una diferencia clara, que es que en las parejas, de hecho, no existen las pensiones compensatorias, pero también encontramos otra similitud bastante importante, que es que siempre prima el interés general del menor. Es decir, siempre se va a tener en cuenta el interés del menor para determinar la custodia del menor, para determinar el régimen de visitas, para determinar las pensiones alimenticias que correspondan. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que, al igual que en el matrimonio también, el asunto del extremo de la vivienda familiar siempre se suele reservar a aquel conviviente que tenga la custodia de estos hijos menores. Vamos, que matrimonio y pareja de hecho son muy similares en muchos aspectos, pero que difieren fundamentalmente en cuestiones fiscales, económicas y en las rupturas. Así es que, bueno, y sobre todo que a la hora de tomar una decisión de si me caso o si me inscribo en el registro de parejas de hecho, lo mejor es consultar y asesorarse bien, teniendo en cuenta fundamentalmente la normativa autonómica, que es la que rige el tema de las parejas de hecho. Así es que, bueno, antes de tomar una decisión, lo mejor que pueden hacer nuestros oyentes es asesorarse. Sí, así eso es fundamental. Pues muchas gracias a Pablo y a Salva Ferrer, de Ferrer Millet de Abogados. Este tema yo creo que es un tema interesante y bueno, si a alguno de nuestros oyentes les afecta o está en ese momento en el que no sabe si convivir o casarse, pues que consulte cuáles son sus beneficios o sus perjuicios y que les podáis explicar qué es lo mejor en cada uno de los casos. Así es que pueden ponerse en contacto directamente a través de nuestro Picope en el 662-79085 o en el correo electrónico en info@ferrermillet.legal. Bueno, y la semana que viene os espero aquí en TensDrets para seguir hablando sobre los derechos de nuestros oyentes. Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen.